la proyección. Sí, no lo sabes. Sí, pero no está mal que te lo recuerde. Hola, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por llenar este espacio de alegría y de entusiasmo ante la presentación de la película Reset, que nace del taller Vivir Rodando. Pido disculpas a quienes quedan a mi espalda, pero creo que no hay otro remedio de momento. Sí quería decir que cuando Pau me llamó para hablarme del taller Vivir Rodando y de si podíamos establecer algún tipo de colaboración, yo pensaba que nuestra colaboración en cualquier caso podía ser bien modesta, ¿no? A lo mejor algún apoyo online o algo por el estilo, pero desde luego sí que queríamos entrar en esa colaboración en la medida en que significaba un agradecimiento muy especial a representantes del sector audiovisual valenciano que tanto cariño y tanto apoyo han demostrado durante tantísimos años al festival. El año pasado incluso con una ocasión especial en la que en el propio taller que hubo durante el festival, infinidad de personas, algunas de las cuales veo aquí esta noche también, se volcaron desinteresadamente a apoyar en todo aquello que fuera posible para que el festival siguiera adelante y para que las personas que buscaban en una de lo que queremos que sean siempre las características del festival, las personas que buscaban formación en unos tiempos tan difíciles, encontraran la formación de la mejor calidad, gracias a esa capacidad técnica y artística de los distintos integrantes del sector audiovisual valenciano y desde luego gracias sobre todo a esa gran capacidad humana que demostraron en todo momento. Así que sin dudarlo dos veces, cuando Pau habló del taller Vivir Rodando y viendo que además era una iniciativa en una línea similar, pues no pude más que decirle: Pau, dime cómo y vamos adelante. O sea que esa fue la cuestión. El taller empezó en febrero, aunque creo que lo idóneo es que esto lo expliquen ellos después, como también la cuestión de cómo es que, bueno, al final han hecho una película que yo he estado viendo imágenes esta tarde mientras se hacían las pruebas y estaba bastante impresionado, y además la película ha conseguido producción. De hecho, en un primer momento pensamos que podía ocurrir que la película se pudiera ver ya aquí, y sin embargo, dada la calidad de cuanto ha rodeado esta iniciativa, finalmente ha resultado más aconsejable dar al arte los tiempos que requería dentro de las limitaciones temporales, pero sí cambiar la fórmula por una presentación de unas primeras imágenes y también permitir así que la película pueda tener un recorrido pues por otros festivales, ¿no? Porque como conocéis hay muchos festivales que como en nuestro caso para los largometrajes piden Premiere española, y una vez ha pasado por un festival español previamente ya se autodescarta la propia película para el resto. Así que yo no voy a extenderme más, simplemente quería dar la enhorabuena a todos los participantes del taller, a los profesionales y a los que han acudido en busca de formación, y agradecer que iniciativas como estas sigan adelante, y también dar la enhorabuena iba a decir al sector audiovisual valenciano, pero no, a todo el sector audiovisual español por contar con personas tan comprometidas y con tanto talento como las que tenemos aquí esta noche. Creo que esto es estar todos de enhorabuena. Yo no me voy a extender nada más, simplemente paso la palabra a ellos. No sé quién quiere empezar, si Pau, explicando un poco más el proyecto.
Y nada, sin más, muchas gracias y adelante. Gracias, Rafa. Bueno, como bien ha explicado Rafa, cuando a mí me surge la idea, que tampoco es ni pionera, ni porque talleres de este tipo hay muchísimos, pero me surge casi la necesidad de poner en marcha el taller. Una de las primeras personas con las que hablo es Rafa. Después es Jordi Llorca y Óscar Benárcer de Nakamura. Cuando me surge esa posibilidad o esa idea, me lo planteo por varias cuestiones. Una es porque, bueno, en la experiencia que había tenido docente en el pasado, con otro tipo de experiencias sobre el cine, siempre notaba en falta un poquito de desconexión entre la gente que estaba estudiando, la gente que ha terminado la carrera o que está acabando la carrera, la gente que estudia un FP de imagen y sonido, pero también la gente que ha estudiado arte dramático, que está acabando arte dramático, o simplemente cualquier tipo de formación relacionada con el cine o con la interpretación. Notaba cierta desconexión, ¿no?, entre el mundo profesional y esa formación. Y yo quería unir ambos campos. Lo primero era hacer una serie de masterclass con profesionales de prestigio que fueran explicándoles y poniendo en práctica con ellos en esas jornadas que hemos llevado a cabo los sábados desde febrero hasta finales de mayo. Les pusieran en teoría y en práctica en qué consistía el trabajo de cada uno de los profesionales, desde el ayudante de dirección, el jefe de producción, director de fotografía, sonido, dirección artística, etcétera, ¿no? Como digo, cada día poníamos la parte teórica y dedicamos las 2-3 últimas horas a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Y con la idea de hacer un proyecto final, que en principio iba a ser un mediometraje, en principio iba a ser una cosa más como un trabajo final práctico, pero a raíz de que contacto, como decía antes, con Nakamura Films y con Copan Films, el proyecto va creciendo hasta que Óscar Benárcer y Joana Martínez, que hoy no pueden estar aquí por una buena noticia y es que están de parto. Estaba previsto que estuvieran, pero bueno, se ha adelantado. Ellos escriben un guión fantástico y yo creo que a partir de ese guión fantástico toman la decisión y apuestan por el proyecto Nakamura Films y Copan Films, y se convierte en un rodaje profesional en el que los alumnos del taller participan formando parte de los equipos. Los actores obviamente protagonizando la película, aparte de la colaboración de Pau Durá, que fue quien dio la masterclass de interpretación, pero los 8 alumnos que formaban parte del equipo técnico pues se integran tanto en el equipo de cámara, como después puede contar Pepón, como en el equipo de dirección, como en los diferentes departamentos de la película. Y bueno, yo creo que esa ilusión que nos han transmitido ellos a los profesionales ha hecho que el rodaje, que ha sido un rodaje intenso, un rodaje duro, un rodaje largo para lo que es una experiencia de este tipo, pero corto para lo que es un rodaje profesional, porque han sido 3 semanas y media, 4, ya he perdido la cuenta, 22 días de rodaje. Pues bueno, esa ilusión, como decía, que ya teníamos los profesionales, pero que yo creo que se ha visto aumentada con su trabajo cada día, con la incorporación de los alumnos, pues ha hecho que estemos aquí. La forma de producción, decía antes que lo del taller no es algo pionero, pero yo creo que la forma de producción, en cierta forma, sí que es pionera un poco. Y bueno, esperemos que salga bien. Como bien decía Rafa, lo que vamos a ver después es un teaser, es un tráiler, un tráiler de unos 3 minutos, creo que es el resultado final, 2,5, y con el objetivo de acabar la película y poder encontrar la distribución adecuada. Es una película de género, una película de terror psicológico, por llamarlo de alguna manera, y creemos que por las características del proyecto pues podemos encontrar esa distribución, esperemos que sí. Nada, os presento a los que me acompañan. Son Jordi Llorca de Nakamura Films, que es productor de la película, Lucía Avellán, que es una de las actrices de la película y alumna del taller, Lucila Corro, otra de las alumnas del taller, en este caso forma parte del equipo de dirección,
Y Pepón Moreno, que es parte de Copan Films a través de la empresa Kikalux y que ha sido foquista de la película, aparte de tutor de su equipo de cámara también. Pues no sé si Jordi quieres hablar. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Pau y ha dicho Rafa, es decir, hace 8 meses Pau se nos acercó con una idea, pidiéndonos un respaldo a nivel organizativo y de formación, y desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas y el proceso ha sido un proceso complejo que ha desembocado en esta película que creo que ninguno teníamos en mente. Con esto quiero decir que supongo que hemos tenido que ir tomando decisiones a lo largo de estos meses, decisiones a veces más fáciles, otras más complicadas, que no sé si las volveríamos a tomar si volviéramos atrás, pero que de las que evidentemente no nos arrepentimos. Desde ese punto hasta ahora yo creo que sobre todo lo que hay es mucho esfuerzo, tanto los profesionales que en un primer momento dieron las masterclass, porque las dieron en unas condiciones que son profesionales de primer nivel y las dieron de una forma, si no desinteresada, casi. El esfuerzo de las productoras. Yo tengo que agradecer personalmente a Copan Films, a José Sospedra, que hoy no está aquí, pero que ha sido una pata importante de este proyecto, y al resto de empresas que Kikalux, Miran la Nevea, Godfather, Luxlight y Covafilm, que con sus medios y sobre todo con sus técnicos han hecho posible que hoy estemos presentando esta película que es de ellos, y es de nosotros, y es de Pau, y sobre todo es de los alumnos. Es decir, ese esfuerzo, yo creo que el esfuerzo más grande que han hecho, que alguien ha hecho aquí, han sido pues Lucía, la otra Lucía, Javi, Ainhoa, Eva, a quien me dejo por aquí, Pablo, Sandra, y no sé si me dejo, sí, Antonio, Starly. Yo creo que son realmente los que han hecho posible que estemos aquí, y por los que tiene algún sentido una iniciativa como esta. Es decir, nosotros no tenemos vocación docente, somos una productora, es decir, y nos preguntan mucho si esto se va a repetir el año que viene. Pues si nosotros, lo que decimos siempre, si nosotros no nos dedicamos a dar formación. Si hemos acabado haciendo esto, ya lo digo, ha sido por un proceso complejo, y a lo mejor el año que viene le tocaría a otra empresa productora asumir el relevo de una iniciativa como esta, porque sí que es verdad que el esfuerzo ha sido, tanto por nuestra parte como por la parte de Copan Films, ha sido muy importante. Pero ya os lo digo, decir que yo creo que sinceramente ha merecido la pena. Y luego nos diréis vosotros si es así o no. Venga, muchas gracias. Bueno, antes de pasar la palabra a Lucía y a Lucila y después a Pepón, me gustaría dar las gracias también al Festival Cinema Jove, porque decía que Rafa habla de la aportación ha sido muy importante, y era tener un objetivo claro, que era el objetivo, y esa cobertura la teníamos, era presentar, fuera el resultado final o fuera lo que vamos a ver hoy aquí, que es el teaser, teníamos el objetivo que era estar en Cinema Jove, ¿no? Con los amigos de Cinema Jove. Y agradecer también a las naves, que fue una ayuda muy importante, porque fue el espacio donde hemos podido dar las clases, donde hemos podido dar las masterclass, y en ese sentido la colaboración de las naves ha sido también fundamental. Nada, Lucía Avellán es actriz, licenciada en arte dramático, y bueno, en la película Reset interpreta al personaje de Eva. Yo ya no sé qué decir, lo habéis dicho todo. No sé, yo añadir por mi parte, como alumna y como persona que acaba de terminar de estudiar, ¿no?, la formación de arte dramático, que ha sido un regalazo y un viaje muy bonito desde que empezamos en febrero. Y ahora estaba viendo por el rabillo del ojo ahí las imágenes mientras hablabais, y digo, madre mía, cuántas cosas hemos hecho en 22 días.
Y nada, que ha sido maravilloso descubrir poco a poco pues todas las claves, un poco, bueno, las claves no, eso, pero cómo te tienes que relacionar, ¿no? En este oficio, cómo cada uno hace una cosa, cómo... Claro, a veces los actores estamos, de la parte técnica, estamos completamente desvinculados, no entendemos nada, y esto también ha sido muy chulo por eso, porque los compañeros hacían la parte técnica, aparte los profesionales que han venido han sido más que accesibles, han sido compañeros, amigos, y ha sido muy bonito, ¿no? Poder comprobar el trabajo de cada uno y relacionarnos todos. Y nada, ha sido muy fácil trabajar con todos vosotros, en realidad. Yo me he sentido muy acogida y muy bien. Y no sé qué más decir. Has dicho mucho. Sí, pues eso, entonces te cedo la palabra. Vale, pues Pepón primero, sí, Lucila. Bueno, pues Pepón es socio de Kikalux y una parte importantísima también dentro de la película, siendo el foquista de la película. Hola, buenas tardes. Nada, todo lo habéis dicho vosotros. Esto ha sido una experiencia muy, muy grata. Yo espero que se repita en sucesivos años. Aunque ha sido, como ha dicho Jordi, ha sido complicado en un principio, ¿no? Porque no sabíamos si hacerlo, no hacerlo, si esperarnos. Al final se ha hecho y creo que con buen resultado. Y nada, poco más tengo que decir. Muchas gracias. Con lo que hablabas en el rodaje. Ay, bueno, Lucila, tienes que decir algo, ¿eh? Va. Bueno, pues nada, yo soy de la parte del equipo técnico. Como bien han dicho mis compañeros, ha sido una experiencia muy buena, muy grande, y debo agradecerles de verdad que han sido maravillosos con nosotros, que nos han arropado, que nos han enseñado cómo se trabaja y cómo se relaciona, como ha dicho bien Lucía. Nunca hubiera pensado que conlleva tantísimo detrás, pero de verdad, o sea, no podría haber sido mejor. Y por supuesto, nada, agradecerle a cada departamento, a cada persona que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Y por supuestísimamente a mi jefe. Que sin él no hubiera aprendido ni muchísimo menos lo que podía aprender en 2 meses. Y gracias. Gracias a Cinemacho. Pues nada, yo reiterar mi agradecimiento a Óscar Bernácer, a Joana Martínez Ortueta, a Jordi Llorca y a José Manuel Sospedra, que no han podido estar aquí, y a todas las empresas que forman parte de Copan Films, porque, como decía Jordi, no ha sido solo la aportación técnica, ha sido la aportación humana, que casi ha sido, la aportación técnica es muy importante, porque tener todos los medios que hemos tenido, que han sido probablemente a nivel de medios técnicos de los mejores que yo me he encontrado en todos los rodajes que he tenido, y a nivel humano también. Entonces, esa aportación ha sido fundamental. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, un segundito solo. Sí. Yo querría también agradecer desde aquí a todos los colaboradores que han hecho posible esta película. Es decir, por el carácter docente hemos contado con una infinidad de colaboradores que se han prestado tanto medios como espacios, hemos hablado de las naves, y sobre todo a uno muy importante que ha jugado un papel muy importante dentro de la película, que ha sido el Ayuntamiento de Lliria, que nos ha permitido, tanto con la cesión del uso de la casa en la que está rodada la película, que veréis que tiene una importancia capital dentro del film, como medios técnicos humanos que han hecho posible que llegáramos a buen término. No quería dejarme este agradecimiento. Muy bien. El alcalde de Lliria ha venido. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que veamos el teaser. Jane, ¿quería preguntar algo? Bueno, pues ¿vemos el teaser entonces? Sí, por Dios. ¿Podemos? La gente tiene muchas ganas de verlo. Sí.
Me consta que no admiten a cualquiera. No he aceptado a Ainhoa por sus contactos, sino por su historia. Espero que la pueda ayudar. No sabemos a quién más recurrir. Yo no estoy loca. Nadie dice que lo estés. ¿Papá? ¿Papá? ¿Mamá? ¡No! ¡No! No abras, por favor. Él no debería estar aquí. ¿De qué tienes miedo? Ha superado su trauma. Quiero lo mismo para mí. ¿Cómo sabes que funcionará? ¿Quién no ha deseado empezar de cero? Para el coche. ¡He dicho que para el coche! ¿Nos despedimos entonces? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.